obviamente el caso del Mayo Zambada, que se revela una carta que la da a conocer el abogado en Estados Unidos de el Mayo Zambada. En esta carta, y me parece muy importante ponérselas porque salen dos versiones de la carta, obviamente una versión en inglés y otra versión en español. Lo que pasa en particular con el tema de la carta es que hay varias cosas que dice el Mayo Zambada que por supuesto quedan, llamémosle, preocupan, ¿no? Preocupan bastante y que hablan de una colusión, hablan incluso pues de esta participación del Estado, ¿no? Esta participación de al menos un funcionario del Estado de Sinaloa que forma parte de su guardia de seguridad, etcétera. Me voy por partes. Esta es la carta, la versión inglés, la versión original de la carta, que al final pues, la voy a leer íntegra. Dice lo siguiente. Desde que me trajeron en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio del 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza contra mi voluntad. A continuación se detalla cómo ocurrió. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería de dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar la reunión. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana y llegué un poco antes. Vi un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo era José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiado en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puso un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado, ¿no? Dice también en esta carta, Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 horas y media y 3 horas sin escalas hasta que llegamos al Paso, Texas. Fue ahí en la pista donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completamente inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Sé que la versión oficial de las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuen era amigo mío desde hace mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaides, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber de ellos. Creo que es importante que se sepa la verdad, esto que leo, esto que es lo que ocurrió, y no las historias falsas que están circulando. Hago un llamado a los gobiernos de México y de Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos.
Dice también aquí, y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que haya perdido la vida en este día. También hago un llamado a los sinaloenses y a la mesura y a mantener la paz en nuestro estado. Nada se resuelve con violencia, ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos. Ismael El Mayo Zambada. Entonces, se sube esta carta o se publica esta carta y obviamente nos empiezan a brincar muchísimas cosas porque tenemos a un, pues a un capo criminal, diciendo que efectivamente lo secuestraron, que habría sido falsa esta narrativa donde dicen, ¿no? Que él o que él de alguna manera estuvo, estuvo de acuerdo con lo que pasó, que es que es justo lo que yo les estaba comentando. Aquí lo único que estábamos esperando, lo que los capos estaban esperando, era una información directa del Mayo Zambada para confirmar lo que había ocurrido y si efectivamente él se entregó o no se entregó, y eso es lo que iba a detonar una guerra o no. Ahora, yo esta carta, yo creo que todos tomamos esta carta con completamente, vaya, con pincitas, ¿no? Yo creo con pincitas, yo creo que todos tomamos esta carta, porque, pues, es una carta que viene filtrada a través del abogado, es una carta en donde, sí habla sobre esta reunión y donde insiste en que él, fue tomado prácticamente por el crimen organizado de, o sea, por el bando de los chapitos, y al final, ¿no? Como que en esta carta dice, que de alguna manera, pues, bájenle todos, estemos tranquilos y vamos a darle ahora como de voy a calmar la situación, cosa que no sé si al final creerle o no. Al final ha salido un video, antes de hablar del caso particular del gobernador Rocha Moya, ha salido un video que publica la Fiscalía de Sinaloa, en el que hablan sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Se los quiero compartir porque justamente este video termina desmintiendo eh, pues la carta del Mayo Zambada. Y aquí les va, ¿no? Esto es lo que me parece más importante. Por eso es el tema de creo que hay que tomar con pincitas la carta del Mayo, porque esto es lo que publica la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? El argumento de la Fiscalía de Sinaloa es que Héctor Melesio Cuen fue asesinado en la gasolinera mientras intentaban robar su automóvil. Cuando uno ve este video, pues ves que lo que dice la supuesta carta del Mayo es que a Héctor Melesio Cuen, no lo mataron aquí, sino que lo mataron en el lugar de la reunión, y evidentemente el lugar de la reunión pues no fue una gasolinera, ¿verdad? Entonces con este video digamos que sí se desmiente esta versión de El Mayo, donde decía que pues, a Héctor Melesio Cuen lo habían asesinado porque le intentaban robar la camioneta. También, sobre todo lo que se desmiente es también la versión de la fiscalía, digo, se desmienten las dos cosas, porque la versión de la fiscalía es que según querían robarle la camioneta y que en un robo sale mal y le disparan. Creo que si todos le regresamos al video, al momento que sale, aquí están, justamente aquí está la camioneta, aquí están los de la moto, pues evidentemente esto no es un robo, ¿no? Ellos abrieron la puerta de la camioneta, hicieron un disparo y entonces se suben a la moto y se van. Y ahí es donde jala de la camioneta y se va. O sea, no hubo un intento de robo. Entonces, este video desmiente la propia versión de la Fiscalía de Sinaloa y también desmiente la versión de la supuesta carta del Mayo Zambada. Ninguno de los dos le atina. El Mayo dice que asesinan a Héctor Melesio Cuen en el lugar y en el lugar de la reunión, donde ya estaba hasta Iván López, Iván Guzmán López, el otro hijo del Chapo Guzmán, y que ahí es donde lo matan. O sea que sí iban a una reunión y ahí estaba Héctor Melesio Cuen, llegó y lo mataron ahí. Y eso no pasa, pero tampoco pasa lo que dice la Fiscalía de Sinaloa, que le intentaron robar una camioneta a Héctor M. Cuen y que es un robo que sale mal y le disparan en la gasolinera. Evidentemente esto no es un robo. Si hubiera sido un robo, hubieran
no hubieran solamente disparado y se hubieran ido, sino que hubieran robado la camioneta, y no, aquí no se ve un robo. Entonces, las dos cosas fuertes las encontramos en este video que publica, ¿no? La Fiscalía de Sinaloa. Y yo sí creo que vale mucho, mucho, mucho la pena dejar claro este desmentido. La Fiscalía de Sinaloa se lava las manos con esta situación, pero también tenemos, o al menos nos demuestra que sí hay que ver con pincitas esta carta, supuesta carta que manda el Mayo, porque, pues, evidentemente no es una no es una no es una carta que tenga la información correcta, porque, pues, aquí está el video, ¿no? Aquí el otro punto, que creo que es el que más brinca, o al que al menos yo creo que al menos a mí sí me llama mucho la atención, es la participación o la mención del gobernador de Sinaloa. El el gobernador de Sinaloa lo mencionan que, pues, él estaría, llamémosle, en medio de este contexto. Quiero compartirles la respuesta que da el gobernador de Sinaloa, porque él responde inmediatamente el día que se publica la carta, estamos hablando del sábado. Yo no me compro al 100% lo dicho por el gobernador Rocha Moya, de que él pues no tiene absolutamente nada que ver. Cuando vemos que uno de los elementos que custodiaba al Mayo Zambada es un policía de Sinaloa. Me parece muy extraño que el gobernador diga que no lo sabe. El argumento del gobernador para salirse de la carta es que él no estuvo en Sinaloa el 25 de julio. Y efectivamente, él no estuvo en Sinaloa el 25 de julio. Pero creo que quedarnos solamente con eso y decir, bueno, es que por eso es que el gobernador no estuvo al tanto, en realidad es irnos muy por encimita. Estamos hablando de un gobernador cuyos problemas con Héctor Emelesio eran muy públicos. Las rencillas, particularmente sobre la Universidad de Sinaloa, eran bastante públicos. Les paralizaron un evento alguna vez que fue el propio presidente, hubo una manifestación, etcétera, y no se llegaba a la conciliación, pero voy a más. Eh, Aquí en este espacio les comenté algo que a mí me pareció muy escandaloso que ocurre en campaña, solo como para medir un poco quién es el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Cuando a uno de los elementos, uno de los, vaya, integrantes del gabinete del gobernador eventualmente sale y lo mandan a ser candidato al Senado por el estado de Sinaloa, por Morena, y empiezan a salir una serie de videos donde esta persona se confirma que es pues, prácticamente un, llamémosle acosador, abusador sexual. Cuando salen todos estos materiales, le preguntan a Rocha Moya, ¿no? Que qué opina y que si lo sigue respaldando. Y la respuesta de Rocha Moya es que él ya sabía de los videos, que él sabía de la situación y que él le había pedido a esta persona, a este candidato de Morena al Senado por Sinaloa, que él lo ponía en donde quisiera, donde no hubiera mujeres para que no tuviera la tentación. Y vaya, si esa fuera la respuesta para todas las violaciones, abusos, acosos que se cometen en contra de una persona, no, bueno, pues sería muy fácil, pero evidentemente la solución no es te manda a un lugar donde no tengas la tentación, pues si la culpa no es de las mujeres, la culpa es de una persona que no se sabe controlar y que no sabe respetar y que no sabe decir que no es no. O sea, eso yo lo pongo como un contexto como para medir quién es el gobernador de Sinaloa, porque aquí lo he criticado y no lo dejaré de hacer. Entonces, si tenemos esto en contexto de que es una persona que, vaya, no pasa nada, y que de hecho en alguna entrevista que se hizo también muy viral este sábado, que tuvo con Loret de Mola, él dice que, vaya, no dice que él va a pactar con los narcos, pero sí dice que el gobierno debe de tener esta perspectiva. No estoy diciendo que no tenga razón en un contexto de es un estado que prácticamente es un estado del narco, ¿no? Pero ¿qué otro es estado del narco? Michoacán. ¿Qué otro estado del narco? Jalisco. Son tres estados, por decirlo menos, que son estados emblemáticos para el narcotráfico, donde viven, donde operan grandes cárteles y que no por eso vas a decir, sí, me voy a sentar aquí a pactar, ¿no? Creo que es muy distinto a eso, decir, vamos a buscar solucionar los conflictos, vamos a aportar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, al final no quiero darle mucha vuelta, pero el asunto es este, ¿no? Que el gobernador de Sinaloa en su respuesta a esta carta dice que él estaba fuera de México,
Hoy sabemos que estaba en Los Ángeles, lo confirma el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que el gobernador estaba fuera de México, pero en realidad eso nos dice que no estuvo implicado. Por supuesto que no. Perdón, pero por supuesto que no nos dice absolutamente nada, porque él pudo haber sabido del operativo, porque recordemos que aquí lo que está encima es que este fue y eso todavía no se confirma o se desmiente, que esto fue un posible operativo de agencias extranjeras en México, sin autorización del gobierno federal, para detener al Mayo Zambada y llevarse a Joaquín Guzmán López. Y que todo fue operado por la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, y que ahorita Estados Unidos se está lavando las manos campantemente para evitar que México vaya con un argumento legal de que fue un operativo en territorio mexicano sin autorización y les tumbe el caso y tengan que regresar al Mayo. O sea, ese es el riesgo que se corre de confirmarse que fue un operativo no autorizado en territorio extranjero para Estados Unidos, territorio nacional para nosotros. Entonces, esa sombra que está detrás de todo esto, vámonos por esta vía. A ver, a las personas que hemos entrevistado y demás nos han dicho, es que esto, perdón, pero me vas a decir que llegó, lo que dice Ken Salazar, que llegó un vuelo sin plan de vuelo a Estados Unidos. Quiero que todo esté, o sea, no es que veamos muchas películas de Hollywood, pero estamos hablando de Estados Unidos. ¿Me estás diciendo que a Estados Unidos llegó un avión sin plan de vuelo? Perdón, pero no te la compro. Los aviones que llegan del narcotráfico llegan con planes de vuelo falsificados, llegan con documentos falsos, llegan con cargas falsas, pero llegan a pistas, algunas clandestinas, vuelan por debajo de los límites del radar, etcétera, etcétera. Pero me estás diciendo que por primera vez Estados Unidos acepta que entran vuelos sin plan de vuelo. Perdón, no la compramos. Entonces, teniendo todo esto en mente, el que el gobernador de Sinaloa se haya ido a Los Ángeles y no estuviera el día del operativo, insisto, no nos dice nada. Si este fue un operativo, él pudo haber estado completamente al tanto del operativo y justamente haberse salido de Sinaloa porque sabía que esto es lo que iba a pasar y no le convenía estar allá. O sea, esto sí, por supuesto que es especulación, pero por Dios, no me digan que nada más porque el gobernador de Sinaloa estuvo en Los Ángeles el día que detienen al Mayo, quiere decir que nunca se acordó. Es más, en la propia carta nunca dice, en la presunta esta carta del Mayo Zambada, nunca se dice que vio al gobernador de Sinaloa. Dijo que le dijeron que iba a ser una reunión entre Héctor Melesio Cuen y el gobernador de Sinaloa para que el Mayo fuera el que mediara la situación y el conflicto entre los dos y poner al rector de la Universidad de Sinaloa. O sea, eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dijo. Él dice que sí vio a Héctor Melesio Cuen, pero no que viera al gobernador de Sinaloa. Entonces, si nos vamos a la misma carta, si nos vamos a los mismos documentos, si nos vamos a la información, no existe ninguna confirmación de que el gobernador estuviera. Lo único que sabemos es que ese habría sido el gancho. Hasta ahí. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema para que ustedes tengan el panorama, porque algunos no lo vieron. Esto ocurre en el fin de semana en esta inauguración del Hospital General del IMSS Bienestar en Culiacán, Sinaloa, este 10 de agosto. Uno de los apresados ese día 25 es una carta del señor Ismael Zambada, que junto con él fue capturado el señor joven Joaquín Guzmán de el cártel de Sinaloa. Es muy común que a Sinaloa cualquier dato sobre ese tema lo sobresalte. Demasiado. Hay que admitir, aquí nació, de aquí se desarrolló. Personalmente tengo un libro sobre el problema del narcotráfico. Tengo que se ha publicado y que está ahí. Se llama El disimulo. Y tenemos que admitir que es una particularidad. Sin embargo, no admitimos el estigma de que todo
No admitimos ese estigma. Ese estigma luchamos contra él. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función, pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche, y regresé el siguiente día muy tempranito. 2, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, se habla del problema de la universidad. No tiene. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. Hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. Quede claro eso. Tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. Si en algún momento pensaron que pues eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto, presidente, que yo soy de Badiraguato y dicen cada rato se les ocurre a una serie de periodistas, hasta en un portal, una portada me pusieron, soy de Badiraguato, antes me quieren hacer narco a fuerzas. No tenemos ni los de Badiraguato. La gente de Badiraguato es gente trabajadora, buena. Y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora. De tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma. 2, presidente, que lo dirijo al presidente y también a la presidenta. Segunda cuestión, atendiendo a su humanismo, a la política humana, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la violencia. Yo soy aprendiz del presidente, un aprendiz comprometido con su política. No lo puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar porque muchas de las cosas tienen ese propósito. Mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente. No admitimos nada de eso. Pues atendiendo a su política humanista contra la violencia, le decimos, no tenemos nada que ver con esa violencia que se manifestó el pasado 25 de julio. Y lo he dicho y lo digo ahora. Por eso mismo, y al margen de las circunstancias,
he expresado desde el día que tuve oportunidad de hacerlo a través del video mis condolencias a la familia del ex rector de la universidad, Héctor Melesio Cuen. Hoy lo reitero, no queremos prejuzgar, nosotros no. Incluso les digo, lo está investigando el tema del asesinato la Fiscalía del Estado. Tiene una hipótesis y dijo, puede haber otras. No canceló. Pues yo les quiero decir, para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investiguen la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad. No queremos estar bajo sospecha. No hay razón para eso, pero no queremos. Lo haría mucho mejor y estaríamos más satisfechos por la capacidad misma que tiene la Fiscalía, por el entorno en que se dio este tema. Que lo investiguen ellos, que lo atraigan. Ojalá, eso tiene que acordarlo la Fiscalía, hace un estudio, pero como gobernador quiero solicitar que el presidente nos ayude con el fiscal general para que se atraiga por la Federación este tema. Con ello, quiero dejar aquí esto. Esta es mi posición con respecto al asunto. Hay manera, ahí me han visto algunos periodistas. Ya me habló la de Los Ángeles, el que sacó la carta. Le dije, luego vamos a darles información. Hay elementos que se podrán dar y podrán demostrarse nuestra posición al respecto. Y termino, ya voy a terminar. No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente y a mi presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación. No hay nada, y bueno, que le busquen, se van a investigar. Que le busquen, no hay nada. Nosotros no tenemos complicidades, presidente, se lo he aprendido, no solamente se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión, no hay complicidades con el crimen. Pues ahí está lo que dijo el gobernador Rubén Rocha Moya. Hay mucha gente que dice, es que cómo es posible, ¿no? Que el Mayo, teniendo asuntos criminales evidentemente tan chochos, suene creíble, ¿no? Que él de alguna manera se prestó para ser el elemento conciliador en el caso de la rectoría de una universidad. Miren, sí creo que es un asunto como muy menor, pero yo le doy el beneficio de la duda, no a la carta porque ya vimos que tuvo esta inconsistencia, pero sí le doy al menos beneficio de la duda, porque recordemos que los capos no solamente dominan el territorio, sino que también ellos se han involucrado en la política muchas veces y lo han hecho desde hace muchos años y en diferentes lugares, en diferentes municipios, estados, etcétera. En el caso particular del estado de Sinaloa y de muchos otros lugares, sabemos que son los grupos criminales quienes eventualmente construyen hospitales, construyen iglesias, construyen escuelas, construyen cosas que el Estado debería de construir, pero asume esa responsabilidad el cártel o los cárteles para que la ciudadanía los proteja. Y así es como muchos grupos criminales se han hecho de esta protección. Entonces, entendiendo que ellos terminan haciendo estas obras no por caridad, no por responsabilidad social, ¿verdad? Ni que fuera una empresa socialmente responsable, pero lo hacen justamente por un mecanismo de yo cuido a la gente que está alrededor de la zona en donde yo trabajo, opero, etcétera, etcétera, y ellos me cuidan a mí porque yo les doy lo que el Estado no les da. Entendiendo esa dinámica, no se me hace descabellado que buscaran tener justamente el control de la universidad. Ahora, no solamente por esa razón, hablemos, por ejemplo, de la venta de drogas, hablemos, por ejemplo, del reclutamiento de jóvenes, vaya, no es menor el buscar tener el control de alguien que pueda estar en la rectoría
de la Universidad del Estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso es una mera pura especulación. ¿Qué es lo que sí sabemos hasta este momento? Que Estados Unidos no suelta prenda, que Estados Unidos solamente reconoce a Joaquín Guzmán López como la persona con la que sí negociaron y quieren que creamos esto de que el Mayo Zambada les cayó literalmente del cielo. ¿No? Que les cayó ahora sí, literal del cielo. Eso es lo que está esperando Estados Unidos que creamos, que no lo creemos y es muy complicado creerlo, pero tampoco veo que Estados Unidos vaya a aceptar, porque entonces entraríamos en este terreno de aceptar una operación no autorizada en territorio mexicano que podría poner en tela de juicio toda la operación y vaya, ya tienes al fiscal general de la República, Hertz Manero, investigando el tema del secuestro como traición a la patria. Y miren, vámonos por partes. Cuando el gobernador del estado de Sinaloa dice que quiere que Hertz Manero atraiga el caso como si ese fuera un acto de legitimidad, perdón, pero no lo es. O sea, el que Hertz Manero entre al escenario y empiece a atender el tema del Mayo no da certeza de absolutamente nada. Al contrario, de lo que me da certeza es de que lo van a mandar a la congeladora, a menos que quiera Hertz Manero tener el mismo efecto que con el caso de Cienfuegos, que podría ser el mismo. O sea, que para Hertz Manero sea una medalla buscar la manera de anular la operación de Estados Unidos y regresar al Mayo a México y decir es que como no hicieron bien el operativo, pues entonces aquí vamos a regresar al Mayo a México, porque solamente sería bajo la detención del Mayo y no la de Joaquín Guzmán López, porque él sí se entrega a Estados Unidos, el Mayo no. Entonces, si esa es la estrategia de Hertz Manero, que es similar a la que ocurre con Cienfuegos, pues me va usted a disculpar, pero tampoco es ninguna medalla que se quiera colgar, no es si ya de por sí fue muy cuestionable lo de Cienfuegos, pero había al menos un motivo, ¿no? Fue secretario de la Defensa Nacional. Perdón, pero con el caso del Mayo Zambada, usted me va a disculpar, pero no tiene mayor sentido que quieran apelar justamente a eso. Entonces, entendiendo que solamente hay dos opciones, y es que Hertz Manero se quiera colgar una medalla, que no sería colgable, pero y buscar que es una investigación por traición a la patria, por el secuestro del Mayo llevado a territorio extranjero, entonces evidentemente es cuestionable. Y por el otro lado, vaya, no esperen que me compre esta idea de que Hertz Manero es la suprema autoridad de responsabilidad social y que demuestra que demuestra una completa entrega con la justicia y la verdad absoluta, porque tampoco es así. Hertz Manero para lo único que sirve es para subirse el sueldo, como si trabajara y como si entregara resultados, cosa que no ha pasado. Entonces, por eso es como que decir, saquen, vamos a entregarle esta investigación al fiscal general de la República. Por Dios, gobernador, se le cayó Odebrecht, se le cayó agronitrogenados, se le cayó la estafa maestra, se le cayó lo de Juan Collado. O sea, ¿qué más se le ha caído a Hertz Manero? Lo de Ayotzinapa se le ha caído. O sea, todos los casos que ha llevado la Fiscalía General de la República de alto impacto se le han caído. Y no estamos hablando de los casos de bajo impacto también importantes que se le han caído. No me vengan con que Hertz Manero es ejemplo de autoridad y de legitimidad y de una rigurosa entrega con la verdad y lavarse las manos y decir a mí investiguenme, perdón, pero eso que se lo crea cualquier otra persona, porque nadie nunca en la vida hubiese dicho que Hertz Manero es ese ejemplo. Entonces tampoco es como que signifique mucho, salvo que lo que se esté buscando en el caso del Mayo Zambada es aplicar el tema. Y miren, aquí dice Néstor, no es Cienfuegos, pero es un mexicano en un operativo ilegal. Eso habló AMLO cuando dice que a nosotros se nos respeta. Sí, sí se nos respeta, pero aquí estamos hablando de un narcotraficante. No es que no hubiera cometido delitos. No, a ver, el caso de Cienfuegos, la única razón por la que se justifica y que el propio Andrés Manuel López Obrador lo dice es que fue un secretario de la Defensa Nacional. Y aquí lo explicamos muchas veces. Nada más imagínense lo que hubiera sido tener a un secretario de la Defensa Nacional en territorio estadounidense. ¿Qué es lo que no lo hubieran sacado? O sea, era más peligroso para nosotros tener a un secretario de la Defensa que de por sí no simpatiza con este gobierno en Estados Unidos, teniendo claro en dónde entran, en dónde salen, para darle todas las herramientas que ya le pudieran haber faltado a Estados Unidos para hacer lo que quisiera en México. Perdón, pero eso sí es peligroso porque estás hablando de una persona que tiene herramientas estatales en tu contra. Ese es un punto. Pero del otro lado, estamos hablando de un narcotraficante, el Mayo Zambada. Perdón, pero, o sea, si queremos sacar esa carta, creo que no sé exactamente a qué estaríamos jugándole. Habrá que ver, porque aquí Hertz Manero no, insisto, Hertz Manero no es el gran ejemplo de legalidad, virtud
llamémosle, seriedad en una investigación. ¿Qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto? Bueno, pues aquí les va un poco de lo que explicó en la conferencia de prensa, que es lo que ya le preguntamos todos en la mañana. Informarles que desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido. Y se pide información al gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía, hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión, y ya la Fiscalía está avanzando. ¿De dónde salió el avión? ¿Qué pasó con el piloto? Todo esto. Sale la carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Entonces ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso, es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General de la República. Y ya se procedió a eso. Toda la información ya está en la Fiscalía General y siguen haciendo pues todo el trabajo que se requiere en este caso. Va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto. Yo coincido con el boletín de ayer que emitió la Fiscalía informando y también dando a conocer que van a estar informando. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación. Pero sí, mi recomendación respetuosa a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es de que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque todavía
no se tiene toda la información. Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto. Si lo dejaron libre, ¿de dónde es el piloto? Y también la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato del exrector, todo, que se conozca lo que sucedió. Sí. ¿Ya hablaron sobre esta supuesta reunión que tendría? Sí, él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto, pues, de congruencia y de mucho valor civil. Además es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, allá saben quién, y seguir con la misma campaña, ¿no?, de narcopresidente. Ya ven que una periodista, también creo que le dieron el Pulitzer, ¿no? A Anabel Hernández no le dieron el Pulitzer. Ah, no. Pues no tarde y se lo dan. Sacó un libro antes de las elecciones acusándome de que había recibido dinero del cartel de Sinaloa en las elecciones del 2006, sin presentar ninguna prueba. Todo esto por los intereses, ¿no?, que existen. Hay una relación de complicidades, de componendas, y cuando me pregunta sobre mi opinión, pues le digo: el que nada debe, nada teme, y te felicito. Hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto. Y dio a conocer que en efecto, pues él no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle. Nosotros mismos le llamamos en la mañana de cuando se dieron a conocer los hechos, y no contestaba, y era por eso, porque estaba fuera y estaba de regreso. Entonces se va a hacer la investigación completa, está a cargo de la Fiscalía. Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una de esas alcancé a preguntar si él creía que la fiscalía iba a llegar al fondo del asunto y dijo que sí. Entonces, creo que hay que tratar el tema de esta presunta carta que manda el Mayo, que es entregada a través de su abogado, como
con pincitas y también lo que dice la Fiscalía de Sinaloa, en particular porque ambos terminan siendo desmentidos con el propio video que comparte la Fiscalía de Sinaloa.